Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Fisioterapia Senior, un podcast en el que hablamos sobre fisioterapia geriátrica. Yo soy Vicent Benavent Caballer y durante los próximos minutos trataremos uno de los estudios más interesantes llevado a cabo durante los últimos años. Se trata de The Nun Study, o traducido al castellano podríamos decir que es el estudio de las monjas. Un estudio que se centra en la búsqueda de las causas que producen la enfermedad de Alzheimer y más concretamente en una congregación de monjas. Así que si te interesa conocer un poco más en detalle esta patología y las causas que la producen, y también te interesaría saber cómo un grupo de monjas pueden ayudarnos a conocer mejor la enfermedad de Alzheimer, te invito a que me acompañes durante los próximos minutos. La elección del tema de este episodio llegó hace unas semanas. Pues mientras estaba leyendo el periódico, encontré una noticia que llevaba el siguiente titular. Dice: un chino de 19 años es la persona más joven con Alzheimer y la causa es un misterio. Claro, con este titular enseguida leí la noticia y dentro de la noticia encontré el enlace de un artículo que está publicado en la revista Journal of Alzheimer's Disease, donde se hace la descripción de este caso clínico. Lo pude leer y efectivamente se trata de un chico de 19 años, la persona más joven en el mundo diagnosticada con Alzheimer, y en este trabajo se describe cómo ha sido los últimos años hasta que finalmente se le diagnosticó la enfermedad de Alzheimer. Las dificultades que tenía de atención, de memoria, de concentración. Era un chico que estaba en edad escolar, iba al colegio o al instituto. Este trabajo además me dio pie a leer otros trabajos similares en los que también encontraban el diagnóstico de Alzheimer en personas muy jóvenes. También había un chico de 21 años con la enfermedad de Alzheimer. Y como últimamente también salen noticias relacionadas con fármacos, con intervenciones vinculadas al Alzheimer, dije, qué bueno sería que dedicáramos un episodio de Fisioterapia Senior a la enfermedad de Alzheimer, y más concretamente a un estudio tan bonito como The Nun Study. Así que esa fue la causa por la que me decidí a hacer este episodio. Antes de entrar en detalle con los puntos clave de The Nun Study y la descripción del estudio, me gustaría hacer un breve recorrido introductorio para que veamos la importancia que tiene la enfermedad de Alzheimer en nuestra sociedad y especialmente en población de avanzada edad. Así que daré algunos puntos, algunos datos en relación a aspectos epidemiológicos, demográficos, factores de riesgo, factores protectores, que creo que nos pueden ayudar mucho a entender la importancia que tiene The Nun Study en nuestro día a día. El primer dato que quiero compartir con vosotros es un dato epidemiológico. Y cuando analizamos cuáles son las principales causas de muerte en población de avanzada edad, encontramos que el Alzheimer se encuentra entre las causas destacadas. Es verdad que no alcanza enfermedades cardiovasculares o el cáncer que ocupan los primeros puestos, pero sí que lo encontramos en quinta posición, justo detrás del accidente cerebrovascular. Si analizamos una población un poquito más concreta, a población mayor de 85 años, vemos que el Alzheimer escala posiciones y ya no está la quinta sino la cuarta posición, también justo detrás del accidente cerebrovascular. Y esto tiene mucho sentido en relación también a los factores de riesgo que producen el Alzheimer. Sabemos que la edad es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar Alzheimer. A mayor edad, mayor riesgo. Por eso que en población mayor de 85 años es lógico que el Alzheimer siga escalando posiciones. Y estudios prospectivos que nos hablan de cuáles serán las principales causas de muerte durante las próximas décadas incluso apuntan que el Alzheimer podría llegar a escalar alguna posición más. Si analizamos desde un punto de vista más global, por ejemplo echamos mano del World Alzheimer Report, un informe que se publicó en el año 2015, encontramos también datos más que sorprendentes, muy llamativos. Por ejemplo, este informe apunta a que cada 3 segundos, en el mundo se diagnostica un nuevo caso de demencia, y el Alzheimer es el principal tipo de demencia. También este informe apunta que en el año 2015 había aproximadamente unos 47 millones de personas con demencia. Claro, 47 millones es prácticamente la totalidad de la población de España. Y hace también este informe una estimación futura. Nos dice que para el año 2030 se estima que habrá en torno a 47 millones de personas en el mundo con demencia, o que para el año 2050 se puede alcanzar la cifra de hasta 130 millones. Son cifras enormes. Nos estiman que en Europa en el año 2015 puede haber en torno a unos 10 millones de personas con demencia. Son datos muy llamativos que nos recuerdan el impacto que tiene la demencia y el Alzheimer en nuestra sociedad. Si hacemos un análisis un poco más local, pensando por ejemplo en España o países vecinos de Europa,
Según la Sociedad Española de Neurología, en el año 2016 en España había en torno a 800.000 personas diagnosticadas con Alzheimer. Pero es una cifra, por ejemplo, similar a la que encontramos con otros síndromes geriátricos como la fragilidad. Y ya no solo en relación a la prevalencia, sino la incidencia del Alzheimer en nuestra sociedad, en España, también es muy alta. Esta misma sociedad apunta que cada hora en España, se detectan 4 nuevos casos de Alzheimer. Es decir, que la incidencia anual podría ser en torno a las 40.000 personas, 49 nuevos casos por año. Y dejando a un lado los datos epidemiológicos, también me gustaría en esta breve introducción hacer un recordatorio de los principales cambios anatómicos que experimenta el cerebro de una persona que presenta Alzheimer. Hago este pequeño recordatorio porque estos cambios anatómicos van a ser cambios que se analizaron durante el NAN Study, así que nos va a ayudar a entender mejor cuáles fueron los resultados del estudio y cuáles son sus implicaciones también a nivel anatómico y funcional. Pues bien, sabemos que sobre tejido cerebral una persona con Alzheimer experimenta principalmente 2 cambios, uno que es visible a nivel macroscópico y otros que son menos visibles a nivel microscópico. Desde un punto de vista macroscópico, apreciamos enseguida en el cerebro de una persona con Alzheimer que hay una clara disminución del volumen cerebral, una clara disminución del peso. Es verdad que perdemos densidad sináptica y las diferentes áreas cerebrales pues, se van atrofiando. Hay algunas áreas que son especialmente sensibles a esa pérdida de volumen, por ejemplo la corteza cerebral o el hipocampo. Y es importante destacarlas porque, por ejemplo, el hipocampo sabemos que es un área cerebral que está vinculada a la creación de nuevos recuerdos, a la memoria, a la navegación espacial, al comportamiento. Y, por ejemplo, la corteza cerebral también la asociamos con la planificación, con el pensamiento, con el habla. Claro, esa atrofia, esa pérdida de volumen cerebral también la entendemos muy bien cuando conocemos la sintomatología propia del Alzheimer. Eso desde un punto de vista macroscópico. Si analizamos desde un punto de vista microscópico, también vemos que en el tejido cerebral aparecen en mayor cantidad unas estructuras como son los ovillos neurofibrilares y las placas beta-amiloide. No significa que el hecho de que existan estas estructuras en el tejido cerebral sea sinónimo de Alzheimer. Personas que no tienen Alzheimer de avanzada edad también tienen ovillos neurofibrilares, también tienen placas beta-amiloide. Lo que pasa es que las tienen en una menor cantidad. Una persona con Alzheimer tiene mayor concentración de estas placas y estos ovillos. Y estas placas y estos ovillos, en definitiva, son acúmulos de proteínas que nuestro organismo no es capaz de eliminar, pues que se acumulan en los cuerpos neuronales o en el tejido neuronal y lo que hacen es dificultar el correcto funcionamiento de nuestras neuronas, de nuestro tejido cerebral, que al final deriva en toda la sintomatología que caracteriza al paciente con Alzheimer. Así que tenemos esos datos a nivel epidemiológico, pero esos cambios también importantes a nivel anatómico. Además, conocemos una serie de factores de riesgo y una serie de factores protectores vinculados al Alzheimer. Desde ese año 1901, cuando la primera paciente, Auguste Deter, entró en la consulta del doctor Alois Alzheimer, que está considerada como la primera persona a la cual se le diagnosticó con la enfermedad de Alzheimer, que bebe del apellido del doctor Alois Alzheimer. Pues desde ese año 1901 hasta la actualidad, por suerte hemos aprendido mucho del Alzheimer, tenemos más conocimiento, es verdad que nos queda todavía mucho, pero tenemos bastante claro alguna serie de factores de riesgo y algunos factores protectores. Por ejemplo, los factores de riesgo, el que más destaca es la edad. Como veíamos antes en los estudios epidemiológicos, a mayor edad, mayor riesgo de desarrollar Alzheimer. Pero hay otros también, como por ejemplo la herencia, la carga genética, el género, que el Alzheimer afecta en mayor medida a las mujeres, algunos síndromes geriátricos, como la fragilidad vinculada a la velocidad de la marcha o la fuerza de agarre, patología como la hipertensión o la obesidad, e incluso, muy importante, los hábitos de vida no saludables, lógicamente, como tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, llevar unos niveles de actividad física muy bajo, el sedentarismo. Y viendo estos factores de riesgo, una parte positiva es que algunos de ellos, como la patología, los hábitos de vida, la fragilidad, son factores de riesgo que en cierto modo son modificables. Nosotros podemos contribuir a reducir nuestros niveles de hipertensión, también podemos cuidar nuestra alimentación, también podemos llevar unos hábitos de vida más saludables. Es decir, que los factores de riesgo no son inamovibles, nosotros también podemos influir positivamente sobre ellos. Y algo que a mí me gusta mucho son los factores protectores.
porque además estos factores protectores, la mayor parte de ellos son factores también modificables sobre los que yo puedo ejercer un impacto positivo. Y para resumirlos, dentro de los factores protectores, pues tenemos, por ejemplo, los años de educación, la formación continua, el tiempo que le hayamos dedicado a la escolarización, a cómo nos hemos formado, cómo nos hemos interesado por seguir aprendiendo a lo largo de nuestra vida. También destaca dentro de los factores protectores la actividad física, cómo de activos somos si hacemos ejercicio de manera regular. También influye positivamente nuestra red social, nuestros contactos sociales, para, por ejemplo, nuestras actividades de ocio, nuestras relaciones sociales. E incluso también influye positivamente como factor protector nuestra dieta, lo que comemos. Tenemos evidencia que apunta claramente a que una dieta mediterránea también puede ser un factor protector para desarrollar Alzheimer. Y dicho todo esto, sabemos esos datos epidemiológicos, los cambios anatómicos, macroscópicos, microscópicos, factores de riesgo, factores protectores. Con todo esto, llegamos al punto en el que iniciamos este The NAN Study. Y este The NAN Study empieza con una pregunta que se formuló el doctor David Snowdon allá por 1986, ya han pasado unos años, y que dio paso a lo que sería uno de los principales estudios para entender cuáles son las causas que producen la enfermedad de Alzheimer. Pues bien, el doctor David Snowdon se preguntó esto: ¿cuáles son las causas que producen esta enfermedad? Y no solo quería conocer las causas en una edad más avanzada, sino que también le interesaba algo muy importante: ¿cuáles son las causas relacionadas con una edad temprana, con una mediana edad y también cuáles son las causas relacionadas con una avanzada edad? Para dar respuesta a esta pregunta, una pregunta ambiciosa, el doctor Snowdon, que trabajaba en la Universidad de Minnesota a mediados de los años 80, me imagino que pondría sobre la mesa todos aquellos elementos que le ayudarían a conseguir encontrar esa respuesta. Y una de las principales cosas que necesitaba era una muestra, un grupo de población sobre la que trabajar. Y de todas las posibles, llegó a la conclusión de que un grupo de monjas sería la muestra ideal para dar respuesta a esta pregunta de cuáles son las causas que producen la enfermedad de Alzheimer. Y llegó a la conclusión de que eran unas monjas la población ideal porque presentan dos características muy importantes. La primera, que estas monjas eran monjas pertenecientes al School of Sisters of Notre Dame. Estas monjas tenían un archivo en el que guardaban los diarios que habían escrito en su juventud. Es decir, los diarios que habían escrito cuando tenían 20-30 años. Se trataba de monjas que en ese momento tenían 75 años o más, pero guardaban en un archivo esos diarios de su juventud. Eso era un punto muy importante porque relacionaba las causas del Alzheimer en edad más avanzada con aquellas características que presentaban estas hermanas en edad más temprana, cuando eran más jóvenes. Y la segunda característica que presentaban estas monjas, y es una gran homogeneidad. Es decir, eran monjas que no eran fumadoras, no tenían un consumo elevado de alcohol, lógicamente eran todas solteras, vivían en el mismo entorno, en la misma casa, más o menos tenían los mismos trabajos, los mismos oficios, también tenían el mismo acceso a la atención médica. Es decir, era una población muy homogénea. Y esto era importante porque así conseguíamos eliminar de la ecuación elementos o características que pudieran enmascarar los resultados del estudio. Todas las monjas, además, tenían que ser, para participar, mayores de 75 años. Así que me imagino que la situación y el doctor Snowdon y su equipo acudirían al convento donde estaban estas monjas y les expondrían el proyecto, pues con los beneficios que podía aportar, las características, la estructura metodológica, y la verdad es que sería llamativo, porque para llevar a cabo el proyecto y que pudieran participar estas hermanas, les pedía al menos 3 requisitos. El primero es que ellas estuvieran dispuestas a someterse a un examen, y un examen entre comillas, era un examen anual, un examen donde ellos evaluaban la función cognitiva. Y ese examen anual era importante porque así podían monitorizar los cambios que experimentaban las hermanas a lo largo del tiempo. En el examen había elementos como, por ejemplo, la memoria. Por ejemplo, les pedían repetir una lista de palabras, o había elementos vinculados a la asociación, al dibujo o a la denominación. Les pedían que nombraran en un tiempo de 60 segundos el mayor número de animales. Esto se lo harían todos los años y así pues harían un seguimiento de los cambios que experimentaban a nivel cognitivo. El segundo requisito para participar
era que esos diarios de su juventud se los cedieran al equipo del Dr. Snowdon para que pudieran ser analizados. Y el tercer, y quizá el más llamativo de los requisitos, era que una vez fallecieran las hermanas, cada una de ellas, donarían sus cerebros para que el equipo del Dr. Snowdon analizara y comparara qué es lo que pasaba anatómicamente entre los cerebros de aquellas hermanas que presentaban demencia o Alzheimer y aquellas que no lo presentaban. Bueno, pues con estas premisas, con estas tres premisas, me imagino que iría el Dr. Snowdon a presentar el proyecto. Y la sorpresa es que aceptaron participar. Y la primera en firmar fue la hermana Mary. Y es importante saber que fue la primera hermana en firmar porque también sería la última participante del estudio. Y entiendo que tuvo un papel importante. Sería la que dio el primer paso y después vinieron el resto de las hermanas. El resto de las hermanas que completaron una muestra de 678 participantes. 678 diarios, 678 cerebros que donaron para el estudio, 678 hermanas que fueron monitorizadas durante años para ver esos cambios a nivel cognitivo. Y con esto dicho pasamos ya al análisis de los resultados del estudio. ¿Y cuáles son los grandes hallazgos de este trabajo? Tenemos tres grandes resultados. El primero de ellos está vinculado a los diarios. El equipo del Dr. Snowdon analizó esos diarios de cada una de las hermanas cuando eran más jóvenes. Y dentro de ese análisis analizó tres aspectos de cada diario. El primero era la complejidad gramatical con la que ellas escribían en su juventud. También analizó la riqueza de vocabulario con el que escribían cuando eran más jóvenes y por último la emoción. El primer gran resultado hace referencia a la complejidad gramatical y a la riqueza. Nos dejamos la emoción para un segundo gran resultado. ¿Qué es lo que encontraron aquí? Es un resultado muy interesante. Se dieron cuenta que las hermanas que en su juventud escribían con unos textos con mayor complejidad gramatical, que tenían mayor riqueza de vocabulario, cuando tenían edades más avanzadas, cuando tenían 75, 85, 90 años, eran las que presentaban una mejor función cognitiva. Mientras que aquellas que en su juventud tenían textos con peor complejidad gramatical, peor riqueza de vocabulario, eran las que en edades avanzadas presentaban peor función cognitiva. Además, cuando compararon esos diarios, esa complejidad gramatical, esa riqueza de vocabulario, con los cambios anatómicos que experimentaban sus cerebros, una vez habían fallecido, se dieron cuenta que aquellas que tenían mejor complejidad gramatical, mayor riqueza de vocabulario, también eran las que presentaban a nivel cerebral menor concentración de ovillos neurofibrilares y menor concentración de placas beta-amiloide. Y al revés, las que tenían peor complejidad gramatical, peor vocabulario en sus escritos cuando eran jóvenes, eran las que presentaban mayor concentración en sus cerebros de ovillos y de placas beta-amiloide. Así que, primer gran resultado del estudio. Un buen nivel lingüístico. La lectura, el aprendizaje, la educación durante la niñez y la juventud son todos elementos que pueden contribuir a que nuestro cerebro mantenga sus capacidades en edades avanzadas y así ayudar a prevenir el Alzheimer. El segundo gran resultado, y este también está vinculado a los diarios, pero más concretamente en la emoción que se plasmaba a la hora de escribir esos diarios. El equipo del Dr. Snowdon analizó la emoción de los diarios desde tres puntos de vista. Por un lado, cómo plasmaban emociones positivas, y por emociones positivas hacen referencia, por ejemplo, al amor, a la gratitud, a la felicidad. Cómo plasmaban emociones negativas en los diarios, por ejemplo, la tristeza, el miedo, estar enfadada. Y también el tercer punto era las emociones neutras, por ejemplo, la sorpresa. Así que clasificaron a las hermanas en 4 categorías. Las que presentaban emociones más positivas, las que presentaban emociones más negativas y también las que presentaban emociones más neutras. Las dividieron en 4 cuartiles. La sorpresa, y ahí está el segundo gran resultado, es que aquellas hermanas que en sus diarios de juventud plasmaban emociones más positivas eran las que en edades más avanzadas tenían menos riesgo de muerte. Pero el análisis de las emociones en los diarios iba un poco más allá y se dieron cuenta que expresar emociones negativas era mejor que no expresar emociones. Así que aquí tenemos el segundo gran resultado, que es el componente emocional, y más concretamente ser positivo en edades tempranas, también puede contribuir a reducir el riesgo de muerte y el deterioro cognitivo asociado al Alzheimer en edades avanzadas. Y el último gran resultado del estudio, y este gran resultado hace referencia precisamente a la hermana Mary, la que primero firmó.
que como os decía antes fue también la última participante del estudio. Una vez falleció la hermana Mary a la edad de 101 años, los investigadores hicieron un análisis de la composición de su tejido cerebral y encontraron en el cerebro de la hermana Mary una pérdida notable de peso, lógicamente una pérdida de volumen, y además encontraron una cantidad abundante de placas beta-amiloide, así como de ovillos neurofibrilares. Claro, con esta situación los investigadores sospechaban que la hermana Mary en esos test, en esas pruebas, en esos exámenes cognitivos, presentaría un deterioro cognitivo importante. Sin embargo, cuando analizaron los test, ese seguimiento anual que hacían de la hermana Mary, se dieron cuenta que hasta en edades muy avanzadas, hasta pasados los 100 años, obtenía puntuaciones por encima de los 24 puntos. Es decir, tenía una muy buena función cognitiva. Claro, esto lo que nos hace pensar que no es solo una cuestión de los cambios en el tejido cerebral, sino que hay otros elementos que juegan un papel fundamental para protegernos frente al deterioro cognitivo. Así que, como tercer gran resultado de este trabajo, podemos decir que la aparición del deterioro cognitivo no está solo sujeta a los cambios en el tejido cerebral, a la presencia de mayor o menor concentración de placas beta-amiloide y ovillos neurofibrilares, sino que elementos como la conducta, la educación, las emociones, la formación continua, un trabajo mentalmente estimulante, mantenerse físicamente activo, todos estos juegan un papel fundamental. Y como comentábamos al principio del episodio, muchos de estos factores son modificables, es decir, podemos contribuir a potenciarlos. En cierto modo, cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de influir positivamente sobre las causas y elementos protectores frente al Alzheimer. Y a modo ya de conclusión del estudio, después de ver estos 3 principales resultados, la conclusión principal que sacamos de The NAN Study es que el Alzheimer no solo depende de los cambios físicos en el tejido cerebral. Aunque haya personas que presenten altas concentraciones de ovillos neurofibrilares y placas beta-amiloide, se puede tener una buena función cognitiva. Un buen nivel lingüístico, ser positivo, la estimulación cognitiva a lo largo de la vida, la lectura, el aprendizaje de nuevas habilidades, la educación durante la niñez y la juventud, todos pueden conseguir que nuestro cerebro mantenga sus capacidades y ayudar a prevenir Alzheimer. En definitiva, son todo elementos que nos pueden ayudar notablemente a mantener nuestra reserva cognitiva. Y para finalizar el episodio, y a modo de resumen del episodio, lo que hemos comentado, podemos ver 4 grandes puntos en este resumen. El primero, todavía nos queda mucho por aprender sobre el Alzheimer, sus causas, la prevención y el manejo. Es más, hoy mismo, a 4 de abril de 2023, salía en prensa una noticia sobre un artículo, una revisión metaanálisis, sobre los efectos adversos que puede tener fármacos como el lecanemab, que a finales del año pasado generó tanto revuelo como un fármaco que conseguía reducir hasta en un 27% el avance del deterioro cognitivo asociado al Alzheimer. Pues bien, vemos en esa revisión metaanálisis que fármacos como este pueden producir hasta una reducción de un 28% del volumen cerebral en aquellas personas que toman este fármaco. Claro, revisiones como esta nos alertan de que todavía estamos muy lejos de encontrar un tratamiento farmacológico o no farmacológico para revertir, para frenar o para eliminar totalmente la enfermedad de Alzheimer. Todavía estamos muy lejos de esto. El segundo punto del resumen. Las causas del Alzheimer son multifactoriales, como sabemos. Pero también sabemos que un buen nivel lingüístico, ser positivo, la estimulación cognitiva como hemos visto a lo largo de la vida, la lectura, el aprendizaje de nuevas habilidades, la educación durante edades más tempranas, pueden conseguir que nuestro cerebro mantenga sus capacidades y así prevenir el Alzheimer. El tercer punto del resumen. Además sabemos que mantenerse activo físicamente, mantener una buena red de contactos sociales, así como seguir una alimentación saludable, veíamos antes la dieta mediterránea, también pueden contribuir a prevenir la demencia y el Alzheimer. Y por último, el último punto y no menos importante, no esperes a mañana para empezar a cuidarte. Y bien, hasta aquí el episodio de Fisioterapia Senior de NAN Study. Espero que os haya resultado interesante y nos volvamos a ver pronto. Solo deciros antes de finalizar que en la descripción del episodio encontraréis las referencias bibliográficas que he utilizado. Y que podéis también seguir el podcast en el canal de YouTube Fisioterapia Senior, donde encontraréis la presentación en formato PowerPoint. Que tengáis todos un gran día.